Te propongo ahora para tu rato de meditación y de tu oración el pasaje evangélico de la multiplicación de los panes y los peces. Es un texto muy rico. Vamos a tomar la versión de Juan, capítulo 6, que es lo que hacía la introducción a todo el discurso posterior de Jesús acerca del pan de vida. Y vamos a introducirnos, porque esto es un taller de oración, vamos a introducirnos en la contemplación como si nosotros estuviésemos presentes, fuésemos los protagonistas, como si a ti te estuviera pasando eso. Composición de lugar: Jesús está en la otra orilla del mar de Galilea. Te leo la introducción de este texto de San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades, este famoso lago en el que tantas cosas pasaron. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte. Es un cerrito, tampoco es un monte muy grande porque está a orillas del lago, pero sube al monte. Y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dice a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Bien, pues este es el pasaje de Juan. Vamos a entrar ya en contemplación. Vamos a imaginarnos esa escena: Jesús con sus discípulos y mucha gente. Habiendo visto los signos que Jesús hacía y las palabras y la predicación y la fama que se iba extendiendo, se le juntó aquel día, eran 5,000 sin contar mujeres y niños. Entonces, más o menos un cálculo aproximado, 15,000, 20,000 personas. Una barbaridad. 15,000, 20,000 personas. Una multitud. Y si lees otros paralelos, otros textos del mismo pasaje relatado por otros evangelistas, ya llevaban 3 días con Jesús. Al menos 3 días con Jesús. Y pues no sé si llevaban todos provisiones. El caso es que ya empezaba a surgir una preocupación profunda en la gente y obviamente en el corazón de Cristo, que es totalmente atento a las necesidades. Total que 3 días la gente siguiendo a Jesús, una muchedumbre impresionante, y la gente no tenía nada ya para comer. Y entonces Jesús empieza a hacer estas preguntas a sus discípulos con evidentemente la intención de ponerlos a prueba. Incluso eso lo refleja aquí San Juan. Él ya sabía lo que iba a hacer. Empieza a preguntar: ¿qué haremos para darles de comer a tanta gente? Ya solo, fíjate, cuando uno entra en este taller de oración, que es la contemplación y la meditación, cada palabra, cada frase de Jesús se hace un mundo en el que puedes meditar. ¿De dónde sacaremos comida para alimentar a tanta gente? Esa expresión de Cristo es bellísima. De hecho, atiende a lo que está constantemente sintiendo Dios, creo yo. Ve a la humanidad, la multitud, la inmensidad, la tierra llena de gente.
evidentemente no se refiere tanto al alimento material, sino al espiritual, o sea, cómo alimentar a tanta gente, cómo llegar a tantos corazones necesitados, cómo llegar a consolar, cómo llegar a pacificar los corazones. Es la pregunta del corazón de Cristo, es la pregunta de la iglesia, es la pregunta que yo mismo me hago, porque la mies es mucha y los trabajadores son muy pocos, porque muchos necesitan comer y muy pocos quieren cocinar. O sea, la frase está medio extremosa, pero así es. El alma de la gente necesita ser alimentada, necesita ser cuidada. ¿Cómo la vamos a alimentar? ¿Quién las alimenta? Pues bueno, todos necesitan y en muy pocos lugares se ofrece el alimento. Insisto, no hablamos del alimento material, sino del alimento espiritual. Pues esa preocupación también es la preocupación de Cristo. En otro pasaje, en otro evangelio, en otro evangelista, la respuesta de Jesús, o completando esta frase de Jesús, es: denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Es una bomba. Es una bomba. No sé si tú captas la necesidad interior, espiritual del alma de las personas. Las tristezas, las depresiones, el mundo tan negativo y pesimista en el que estamos viviendo. El absoluto desconcierto, la desubicación de la gente, el estar perdidos, no encontramos sentido a la vida. Mucha gente en este momento en el que estamos hablando está pensando en quitarse la vida porque ya no aguanta más, porque ya no ve salida. Tú, por gracia de Dios, quizá no estás en el camino, un camino en el que el Señor te concede un sentido para vivir. Pero mucha gente no sabe ni qué hacer ya con su vida, no sabe ni para qué existe. ¿Cómo encontraremos pan para dar de comer a todos estos? Denles ustedes de comer, ustedes pónganse en movimiento, hagan algo. Bien, primera frase de Jesús, te la dejo ahí para que la puedas meditar. Respuesta de Felipe. Felipe pues sacó ahí la calculadora, empezó más o menos a hacer una estimación de cuánta gente había. Él pensaba, pues yo creo que somos aquí unos 15 o 20 mil, la verdad. Y echando cálculos dice, ni 200 denarios de pan bastaría para que a cada uno le tocara un pedacito de pan. Es la sensación de la incapacidad. Un denario era el sueldo de un día. Ponte tú, ¿qué te gusta? 400 pesos. 200 denarios de pan. 200 por 400. 80,000 pesos. ¿Alguien tiene 80,000 pesos? O sea, ¿alguien tiene 200 denarios de pan? Es decir, ¿alguien tiene 80,000 pesos aquí? O sea, si consiguiéramos 80,000 pesos, ni siquiera alcanzaríamos para un pedacito de pan para cada uno. Suponiendo que los consiguiésemos, ¿dónde hay una panadería? O sea, estamos aquí en la nada que podamos encontrar. Y si encontremos la panadería, ¿cómo van a tener tantos panes? O sea, conclusión, esto es imposible, Jesús. O sea, haz de cuenta, echamos los cálculos, nos hemos puesto a pensar, nos hemos reunido con 3 o 4 ingenieros que tenemos por acá y hemos llegado a la conclusión, Jesús, de que esto es imposible. Esa es la palabra que te tenemos que comunicar. Y claro, para Dios no hay imposibles. Para Dios no hay imposibles. No sé cuáles sean tus cálculos. Aquí empieza otro punto de oración para ti. Otro filón en el que te puedes meter y como una mina de oro que encuentras. Cada palabra del Evangelio es así. Cuando tú te pones a hacer tus cálculos sobre tu vida, en lo que sea, dices esto y luego esto y lo otro y mi experiencia me dice y entonces concluyo y entonces siempre tus cálculos son sin Dios. Casi nunca cuentas con Dios para hacer los cálculos de tu vida.
Y por eso, sensación constante de imposible. Esto es imposible. ¿Cómo saldré yo de este pecado? Esto es imposible. ¿Cómo recuperaré yo la inocencia que perdí? Esto es imposible. ¿Cómo sabré yo cuál es la voluntad de Dios para mi vida, mi vocación? Esto es imposible. ¿Cómo sabré si esto me conviene a mí, este trabajo, esta muchacha? Esto es imposible. Aquí no se puede. Esto está oscuro. Aquí no hay quien vea. Vámonos. Incrédulo. Incrédulo. Eres un ateo, eres un pagano. ¿Por qué? Porque tus cálculos siempre los haces sin Dios. Casi nunca está en la ecuación la variable Dios, la variable milagro, la variable gracia, la variable Espíritu Santo. Esa la despejaste, la sacaste de la ecuación, no está en tu vida. Por eso tanta angustia, por eso tanto sufrimiento, por eso tanta oscuridad, por eso tanta depresión y por eso tantos intentos de suicidio, porque es que ya es que se apague todo. Que se apague todo. Hace unos días veíamos y comentábamos juntos esta situación de los suicidios y de la eutanasia y de esta muchacha que pidió que se le aplicase la eutanasia y se le aplicó y veíamos el reportaje de su vida. Claro, son vidas en las que no existe la variable Dios puede cambiar las cosas. Si yo hago mis cálculos, saco mi calculadora y empiezo a hacer las cuentas con lo que he vivido hasta ahora, con lo que sé que puedo hacer, con lo que tengo ahorita, con mi familia, con la gente, con mi sufrimiento, con mi dolor, con mis medicinas, hasta dónde alcanza el tratamiento, no puedo salir. Conclusión, no puedo salir. Entonces, que se apague. Es la vida sin Dios, es la vida sin fe, es la vida que está cerrada al milagro. Conclusión de Felipe, aquí no se puede, Jesús. O sea, no hay manera. Nos falta el dinero, nos falta la tienda, nos falta el pan, nos faltan las ganas. Mejor esto, ciérralo. Di que se cancela la catequesis, despídelo a sus casas. Si se muere uno por el camino, que se muera. Si se desmayan, que se desmayen. Se cancela la charla espiritual. Y Jesús, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Dónde empieza el milagro? Empieza el milagro cuando hay un alma generosa que está dispuesta a perder. Empieza el milagro cuando existe un alma generosa que está dispuesta a perderlo todo. Todo. Y cuando existe un alma generosa en el mundo, en tu familia, en el trabajo, en tu escuela, en tu comunidad, donde sea, donde Dios encuentra un alma generosa que está dispuesta a quedarse sin nada, entonces empieza el milagro. Entonces aparece la variable que habíamos despejado. Aparece la posibilidad, se empieza la luz, se abre la luz, se abre la puerta. Y es lo que sucede cuando aparece esta figura misteriosa, maravillosa, de este joven, de este muchacho, de este niño, que trae 5 panes de cebada y 2 pescados, que fue identificado como si fuera la policía por Andrés. El apóstol Andrés, San Andrés, andaba ahí como la policía buscando los coches o haciendo como que registros, y le dio en la nariz el olor a sardina de este muchacho, que yo siempre cuento que se me hace que estaba ahí por ahí cerca porque estaba ya buscando como que ya dieran el pistoletazo de salida, la bendición de los alimentos para empezar a comerse lo que él sí se había guardado. Porque él sí quizá había calculado bien, o su mamá había calculado bien, y le dijo a la mamá, mira, te vas a ir con Jesús a escuchar sus catequesis, por si acaso, porque las mamás, por si acaso te voy a echar comida para 5 días. Quizás sí tenían para eso.
una familia que tenía un poco más, y le dijo a la mamá, ¿sabes qué? Tengo aquí un pescado seco y que te vas a llevar unos panes y te doy para 4 o 5 días. Y ahí va el muchacho, iba aguantando bien, él sí tenía su dosis de comida, nadie ya tenía, él sí tenía. Y entonces ya le entró el hambre y fue ahí a ver si ya iban a dar la bendición de los alimentos porque ya le estaban chillando las tripas. Y entonces cometió ese error de acercarse a donde estaba el problema, y entonces San Andrés como que respira, le da el olor a sardina y dice, a ver, alguien trae aquí comida. Y lo manda a llamar, tú muchacho, y el otro, ¿qué traes ahí? No, nada. ¿Cómo que nada? No, sí, traes algo. Total, que al final le descubren los panes y los peces. Y no sé cómo le dijo San Andrés, pero posiblemente algo en la cabeza de Andrés le decía, a ver, yo estuve en Caná de Galilea. Ahí empezó todo. Y ahí Jesús hizo un milagrazo. Ahí Jesús simplemente con agua sacó un vino. Me acuerdo yo de ese vino. Y era agua. Y lo cambió en vino. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si le damos algo, si lo ponemos en sus manos, quizás se multiplica, quizás Dios actúa. Jesús tiene milagros. Entonces San Andrés se le prendió el foquito y dijo, a ver, trae para acá. Y quizá llegó a un acuerdo al niño. Le dijo, te aseguro, o sea, dame eso. Te aseguro que te vas a hartar de comer hoy. Y todo estaba dependiendo de que aquel niño se fiase de la palabra de Andrés, que le dijo, te aseguro que si me das eso, esos 5 panes y esos 2 pescados, te voy a regresar 50 panes y 200 pescados. Y te vas a hartar de comer. Confía en mi palabra. Es el mensajero de Cristo. Es el portavoz de Cristo. No se lo dijo Cristo, pero yo entiendo que aquí San Andrés algo intuía, por eso le dije a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene... O sea, Andrés, es ilógica tu propuesta. Si no está pensando Andrés en un milagro, su frase es absurda. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pescados. Bueno, muy bien, San Andrés. Qué bueno, ¿eh? Felicidades. ¿Estudiaste en la Autónoma o dónde estudiaste? No, es que Andrés ya sabía que algo grande podía ser Cristo si le ponían algo pequeño, chiquito en sus manos. Dicho y hecho. Y entonces aquí está el gran milagro. Aquí está el gran milagro. Y el punto que tienes que reflexionar sobre todo en tu oración es este. Aquí te quiero llevar. Todo empieza cuando empiezas a perder. Todo comienza, el milagro comienza, inicia cuando te decides a perder por Cristo. A entregar por Cristo. Y una entrega que duele. Porque si no duele, no es entrega. Porque si no duele, es que le estás dando simplemente las sobras de tu vida. Con lo que a ti ya no te sirve. Entonces, eso es lo que está limitando en nuestra vida el crecimiento en santidad y los milagros, que le estás dando simplemente sobras, o no le das nada, o le das las sobras. Y la materia de calidad con la que Cristo empieza a hacer milagros es eso, que tú lo entregas, que te empieza a doler porque te quedas sin nada. El día en el que empiezas a sentir vértigo, porque estás dando tanto que te estás desestabilizando. Eso que estás dando te está desequilibrando, está poniendo en incógnita toda tu vida. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si decido entregar esto? ¿Qué va a pasar si decido desprenderme de esto? Cuando te empiezas a poner nervioso por perder algo por Cristo, ahí estás empezando a darle la materia prima de los milagros.
Mientras tu vida transcurra en esa seguridad, muy pagana, por cierto, del que solamente está dando como a cuentagotas lo que le sobra, lo que no cuenta, lo que no sirve, lo que te importa nada que se haga con eso. Cuando no estás entrando en el vértigo del milagro, en el vértigo de la entrega total, ahí le estás limitando a Dios y por eso no ves milagros. Y por eso me atrevo a decir, y no me equivoco, que el Señor no hace cosas grandes contigo porque aún no le has dado todo el corazón. El mundo dice, guarda, acumula, protege, asegura. Y Cristo te dice, entrega, pierde, confía, abandónate. Y esa es la paradoja del reino de los cielos. Lo que guardas se pierde. Qué profundo está esto. Lo que te estás reservando se pierde. Es justamente lo contrario. Y es que el Evangelio, yo lo podría resumir en esta frase, el mundo al revés. Los primeros son los últimos. El que pierde su vida la gana. Y lo que te está reservando, lo estás perdiendo. Eso que estás atesorando con todo tu corazón. Ese sector de tu vida en el que has dicho, aquí no toca ni Dios. Esto es mío y seguirá siendo mío. Y aquí yo gobierno y aquí yo controlo. Y este es mi lugar seguro. Eso se está echando a perder. Eso se está pudriendo. Y como habitualmente nos reservamos el gran porcentaje de nuestra vida, el gran porcentaje de tu vida se está pudriendo. Hasta que decidas romper con esta lógica absurda y tan mundana y tan pagana de estar reservándote y de estar dándole a Dios solamente la esquina de tu vida, el borde de tu vida. Las sobras y los restos, lo que ya no quieres para nada, lo que te importa nada, lo que se haga con eso. Si lo toma, que lo tome. Si lo deja, que lo deje. Que al final no estoy dando una parte que me involucre. Al final mi corazón yo lo tengo seguro donde quiero que esté. Yo sigo siendo yo, con mis criterios, con mis ideas, con mis planes y con mis proyectos. Pues te estás pudriendo, hermano. Y has inhabilitado la obra de Dios. Y estás incapacitando a Dios para que actúe y para que haga sus milagros. Por eso cuando te quedes en silencio ahora vas a pensar qué es lo que estás dando realmente. ¿Y qué es lo que te estás reservando? Y ese lugar tan seguro donde tienes ahí tus cositas. A lo mejor le tienes que poner dinamita a esa puerta y que vuele por los aires y que el Señor entre con toda la autoridad y con todo el poder para apoderarse de lo que siempre fue suyo. Pues aquí empieza el milagro. Soltar no es fácil porque tienes miedo a lo que Dios hará. Se te escapa, claro. ¿Qué hará Dios? ¿Cuándo lo hará Dios? ¿Cómo lo hará Dios? Y entonces temblamos ante esa inseguridad. Y el milagro, entonces a Jesús, siguiente punto para tu contemplación, si es que llegas, le ponen en sus manos, le ofrecen a Jesús esos panes y esos peces. Y Jesús tomó, Jesús dio gracias, bendijo y lo fue repartiendo. Impresionante, eso es para contemplar y también te pierdes aquí. O sea, ¿cómo fue aquello? O sea, ¿cómo fue aquello? ¿Cómo fue posible que había ahí no sé cuántos canastos y de repente se llenan los canastos y de repente van metiendo la mano, van sacando y eso no va bajando y no va bajando y no va bajando y se multiplica? A varios santos le han pasado cosas así. La olla de la sopa no se acaba.
Y no se acaba, y no se acaba, y no se acaba, y no se acaba, y no tiene fondo. Eso sucederá cuando tú y yo nos decidamos a entregarnos por completo. Por completo. Justamente lo que te preocupa, justamente lo que nos inquieta, que es nuestra limitación. No puedo, soy incapaz, no llego a tanto. Porque nos consideramos tú y yo justamente en la reserva, o sea, estamos en el mínimo, y es que si doy un poquito me quedo sin. Justamente eso, cuando des ese poco que a lo que estás tan aferrado, entonces Dios va a empezar a multiplicar. Porque este niño está increíble, porque este niño no dijo, a ver, espérate Andrés, sí, pero no, o sea, sí, pero no te pases, no te excedas, estás exagerando, mira, yo tengo 5 y 2, ¿qué tal si te doy 3 y 1? Jesús lo puede hacer. Si es cierto lo que estás pensando, porque estoy entendiendo que me estás diciendo que si yo te doy, entonces Jesús multiplica. A ver, tengo 5 y 2. Hagamos algo, por si acaso. No vaya a ser que salga mal la jugada y yo me quede sin nada y tú te quedes sin nada y aquí no haya panes y no haya peces y nada. Hagamos algo, yo me quedo con 2 panes y un pez. Y te doy a ti 3 panes y un pez. Y se lo llevas a Jesús. A ver, entiende. Entiende aquí la lógica de los todos. La lógica de los todos y de las nadas, que es muy de San Juan de la Cruz, por cierto. Para encontrarlo todo, tienes que dejarlo todo. Si quieres encontrar al todo, tienes que dejarlo todo y tenerlo en nada. Así decía él. Un juego de palabras. Pues nada, contempla cómo empiezan a sacar panes y peces de esos canastos. Comen hasta saciarse. El niño, si quieres contemplar en la imagen del niño, cuando Andrés le dije, te lo dije, aquí está tu canasta de panes y aquí está tu canasta de peces. Y come hasta donde ya no puedas más. Y sobraron 12 canastos, dice. De las sobras llenaron 12 canastos. Bueno, pues, como ves, aquí se trata de trasladarse más allá del milagro físico, de wow, qué increíble Jesús lo que hizo, los panes, los peces, la gente comió. Vámonos, porque estas meditaciones y estos momentos de aprender a hacer oración, va a esto. Que le sepas descubrir detrás del pasaje del Evangelio la enseñanza profunda que hay. Y esta es la enseñanza profunda que queda. Más allá del milagro que todos conocen y que aquí está el punto en el que quiero llevar tu atención y en el que quiero poner tu corazón para que ahora en tu silencio medites y sobre todo estés así como muy atento a ver qué te quiere pedir Dios. ¿Qué te está reservando y qué le tienes que entregar? Y cuanto más concreto seas, mejor. Por eso siempre escribe y siempre saca propósitos de tu oración. Es decir, vamos viendo qué es lo que me estoy reservando y qué es lo que tiene que pasar del cajón de reserva al cajón de entregado. Bandeja de salida, hermano. Bandeja de salida. ¿Qué vas a poner ahora? Ahora, en tu bandeja de salida. Para que el Señor lo multiplique. Y evidentemente, si puedes con todo, tienes que entregarlo todo. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único,
para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fiesta de la Santa Cruz. En Latinoamérica, 3 de mayo. En el resto del mundo, en muchos lugares, el 14 de septiembre. Pero aquí, tras la reforma litúrgica, nos quedamos este día, 3 de mayo, con la fiesta de la Santa Cruz. Es una locura hacerle una fiesta a la cruz. Si lo piensas bien, parece que es algo como sádico, salvaje. Estamos acostumbrados, pero no deja de sorprendernos si lo pensamos a profundidad. ¿Te imaginas que una mamá ha perdido a su hijo porque lo han acuchillado y conserva el machete con el que le quitaron la vida? Y cuando llega la fecha del asesinato de su hijo, saca el cuchillo y dice: hagámosle la fiesta del cuchillo. Imagínate que una mamá perdió a su hijo porque lo colgaron, o se colgó, él se suicidó colgándose de una cuerda y conserva la cuerda. Y cuando llega el aniversario de la muerte, saca la cuerda y hagamos la fiesta de la cuerda. ¿A quién se le ocurre eso? O si lo atropelló un coche y conserva la llanta o una pieza del coche, hagamos la fiesta de la llanta. Porque aquí la tengo, la que le quitó la vida a mi hijo. ¿Quién le hace una fiesta al instrumento con el que le quitaron la vida a la persona que más amamos? ¿Estamos locos o qué? Es que hay una gran diferencia. Es que la cruz de Cristo no fue ni un suicidio, ni un asesinato, ni un accidente. Fue el acto de amor más grande que nadie puede hacer por ti. Y entonces la cruz es el signo perfecto, pleno, completo del amor. No es que le quitaron la vida, es que Él la dio. Nadie me quita la vida, yo la doy porque quiero. Y por eso le hacemos una fiesta a la cruz. Bendita sea la cruz. No, el amor no tiene forma de corazón, olvídate de eso. Es muy infantil. El amor tiene forma de cruz. El amor no tiene forma de corazón, el amor tiene forma de cruz. Los otros amores son intentos de amor, intentos de amor. Este es el único amor verdadero, manifestado en la cruz. Entonces hacemos una fiesta a la cruz el día de hoy, con mucho respeto, porque esta fiesta huele a sangre. Y aquí hay 2 palabras en el corazón: amor y camino. La cruz es amor y la cruz es camino. Amor, ¿por qué? Por lo que ya estamos diciendo, porque no hay amor más grande que el que Cristo te manifestó a ti clavándose en la cruz. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Cristo en la cruz es víctima de sustitución por ti, herido por nuestros pecados, molido por nuestras culpas. Nuestro castigo cayó sobre Él, sus cicatrices nos han curado, porque quiso Dios triturarlo con el sufrimiento. Y aquí este evangelio que también escuchamos hace unos días: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Y es que la cruz es el manifiesto de que Dios te ama a ti más que a su propio Hijo. Aunque te cueste creerte esto, el Padre de los cielos te ama más a ti que a su propio Hijo, porque lo entregó a cambio de ti. Te pongo otro ejemplo, a lo mejor nos ayudan los ejemplos. Imagínate que un papá va con su hijo chiquito a una tienda y el papá quiere comprar, ¿qué? Un diamante, una piedra preciosa, y le dice al que está ahí atendiendo: ¿cuánto quieres por ese diamante? Y le dice el de la tienda: ¿cuánto me das? Y le dice: 3 millones de pesos. Y dice: no hay dinero suficiente para pagar esto. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Y dice el Señor: te doy un ojo, me saco un ojo y te lo doy. No es suficiente.
Me quito una mano, me quito 2 manos y te las doy. No, no es suficiente. ¿Qué quieres a cambio de eso? Y le dice el de la tienda: quiero a tu hijo. Quiero a tu hijo. Si me das a tu hijo, te doy el diamante. Y entonces va el Papa y deja a su hijo y se lleva el diamante. ¿Alguien haría eso? Dios hizo eso por ti. Dios hizo eso por ti. Dejó a su hijo y te tomó a ti, para que entiendas lo que vales, para que entiendas el valor que tienes a los ojos de Dios. Vales más para Él que su propio hijo, porque si no, no hubiese hecho esa locura de la cruz. No sé si te lo crees, te lo tienes que creer. Entonces, cuando uno se da cuenta de esto, hay una revolución en tu vida por completo. Dices: si Dios ha pagado esto por mí, ¿yo qué estoy haciendo por Él? No puede ser, no puede ser que yo me esté conservando mi vida para mí todavía, que yo esté pensando en mí todavía, que yo esté siendo tan egoísta con Dios todavía. Dios ha hecho eso por ti y que jamás se te olvide. Te lo pido por amor de Dios, que le ha dejado a su hijo para tomarte a ti. El pregón pascual, lo escuchaste: para rescatar al esclavo entregaste al hijo. Y ahí está la cruz. Y por eso este día es la fiesta del amor infinito de Dios por ti, que te prefirió a su hijo. Te prefirió a su propio hijo. Y la Virgen también, porque la Virgen también lo entregó. La Virgen te prefirió a ti que a su propio hijo. Y cuando estaba en la cruz la Virgen Santísima, le dijo Jesús: ahí tienes a tu hijo. La Virgen entendió que allí había un intercambio. Un intercambio. Como si dijera Cristo: Él va a ocupar ahora mi lugar. En tu corazón, madre, va a ocupar ahora mi lugar. ¿Estás de acuerdo? Y la Virgen dijo: hágase. Dejó ir al hijo y te tomó a ti. Así las cosas, así la cruz, así este misterio increíble que hoy celebramos. Y además de amor, la cruz, te dije, es camino. Camino. Porque además de ser el signo maravilloso, profundísimo del amor infinito que Dios te tiene, es el camino, tu camino, mi camino para ir al cielo. Y no hay otro. Y no hay otro. En la cruz está la vida y el consuelo, decía Santa Teresa, y ella sola es el camino para el cielo. Ella sola es el camino para el cielo. No hay cielo sin cruz. ¿Y cómo vives tus cruces? ¿Y cómo abrazas tus cruces? ¿Y cómo amas tus cruces? Aquí hay 3 opciones: rechazar, soportar o amar la cruz. Rechazar, soportar o amar la cruz. Rechazar es siempre tratar de evitar lo que te cuesta, siempre tratar de esquivarlo, no abrazar el sufrimiento, no abrazar el sacrificio, lo mínimo. Ley del mínimo esfuerzo en todo. Lo que te cuesta esfuerzo, no lo quiero. Lo que me mortifica, no lo quiero. Siempre lo que más te gusta. Rechazar la cruz. Segundo, soportar la cruz. Es decir, bueno, pues hay que hacerlo. Lo haces. Entras en esa vida de mortificación y de sacrificio, pero a disgusto, a disgusto. Pones mala cara. Te molesta tener que servir. Lo haces, pero tu corazón no entra en esa dinámica. Y lo siguiente es amar la cruz, es abrazar la cruz. Y esto es un don precioso de Dios que tienes que pedir: amar la cruz, incluso buscar la cruz, porque los santos han buscado la cruz, porque entienden el tesoro infinito que está ahí escondido, porque no hay cielo sin cruz. Y la cruz, además,
encuentras a Cristo en la cruz, te identificas con Cristo en la cruz y te unes con Cristo en la cruz. Y si no abrazas la cruz, no hay esto, ni lo encuentras, ni lo imitas, ni te unes. Simplemente estás por fuera. San Juan de la Cruz, enamorado de la cruz, le dijo Cristo un día: Juan, por todo lo que me has servido y por todo lo que has hecho por mí, ¿qué me pides? Pídeme lo que quieras, yo te lo doy. ¿Sabes qué le pidió? Estaba loco. Le dijo: yo quiero padecer y sufrir más por ti. Padecer y sufrir más por ti. ¿Qué ven los santos en la cruz? ¿Y qué ves tú en la cruz? Porque te espanta la cruz y me espanta la cruz. Sin embargo, cuando uno es santo, cuando tiene la sabiduría de Dios, ni la rechazas, ni simplemente la soportas enojado, sino que la abrazas, la amas y la buscas. Aprendamos a encontrar el tesoro escondido en la cruz, la inmensidad de recompensas que tiene la cruz, los premios que tiene la cruz. Busca las pequeñas cruces. Son pequeñas las tuyas y las mías. No creo que sean tan grandes, a lo mejor sí. Búscalas, abrázalas, ámalas. Son un tesoro inmenso. Y hoy tenemos que hablar, por último, de la Virgen María y la cruz. Estamos en el mes de mayo, el mes de la Virgen. Estamos en el primer sábado del mes de mayo. Creo que no hay un día más mariano que hoy. Hoy. Y hoy es el día de la cruz. Y la Virgen María al pie de la cruz es un poema increíble de amor, de entrega, de ofrecimiento, de unión, de estar conformada completamente con la cruz del Hijo. En el Calvario hay dos sacrificios, el del Hijo en el cuerpo, el de la Madre en el alma. Dice San Agustín: lo que hacían los clavos en el cuerpo de Jesús, lo hacía el amor en el alma de la Virgen. La misma tortura que sufría Cristo en su carne, la sufría la Virgen en su alma, por el amor, evidentemente. Porque el amor era infinito, el dolor era infinito. Y tiene el título la Virgen María al pie de la cruz en el Calvario de Reina de los Mártires. ¿Qué significa eso? Que sufrió en su corazón en ese instante lo que han sufrido todos los mártires del mundo y de la historia en un solo momento. Dice un santo que el dolor que sufrió la Virgen María en el Calvario era capaz de causar 1000 muertes. No murió por milagro de Dios. Y ahí está la Virgen, serena, con una serenidad, con una estabilidad. Stabat Mater, ahí, al pie de la cruz. Para que tú y yo aprendamos a sacrificarnos con Cristo, a ser corredentores con Cristo, y tus pequeños dolores y tus pequeñas cruces unidas a la cruz maravillosa de Jesús. Y que sepamos sufrir con estilo, al estilo de María, con serenidad, con tranquilidad, con calma, con esperanza, abrazando la cruz, diciendo: bendita seas, cruz, que vienes a mi vida y me visitas. Esto solo la Virgen María te lo puede conceder. Cruces tenemos todos. Allá donde quieras encontrarás cruz, dice Tomás de Kempis. Allá donde vayas encontrarás cruz. No hay cruz sin Cristo, no hay Cristo sin cruz. Ahora, ¿cómo vivimos las cruces? ¿Las rechazas? ¿Simplemente las soportas? ¿O estás empezando a amar la cruz? Que el Señor, por su bendita cruz, nos conceda esta gracia y este don de amar la cruz, buscar la cruz, no rechazar la cruz, entendiendo con la sabiduría del Espíritu Santo el tesoro infinito que ahí está. Y que la Virgen Santísima al pie de la cruz nos acompañe en nuestros dolores y sufrimientos, para que no perdamos la serenidad, la estabilidad, el amor y la esperanza. Nuestro lugar es el Calvario, tu lugar es el Calvario. Si algo no huele a Calvario, no es para ti. Aprendamos a ser hijos del Calvario. Decía Santa Teresa de Jesús a sus monjas: hijas, miren bien que son esposas del crucificado.
Deben de conformarse a Él. Tú y yo quizá, bueno, yo sí, tú no. Esposos del crucificado, tú amigo del crucificado, pero sigues a un crucificado. Tu rey es un crucificado, tu padre es un crucificado, tu amigo es un crucificado. ¿Por qué entonces tan lejos de la cruz? No tiene sentido que el amor de tu vida esté crucificado y tú cómodo. No tiene ningún sentido. Y mucho menos para los que estamos consagrados, esposos del crucificado, entonces crucificados con Él. Bendita seas cruz, salve, oh cruz, hoy la fiesta de la cruz. Que Santa María nos ayude a amar la cruz, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice? Jesús le respondió: haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y oyó una voz que decía desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, celebramos hoy la fiesta del bautismo del Señor, fiesta con la que cerramos el tiempo de Navidad y de Epifanía. Mañana ya es tiempo ordinario. Es un salto muy grande en el tiempo. Hemos estado viendo a Jesús niño, recién nacido en Belén, y ahora de repente el Evangelio nos sitúa en los 30 años de Jesús, bautizado ya para iniciar su vida pública. Antes de hablar un poquito del bautismo, quiero que no pase desapercibido algo muy importante. El 90% de la vida de Jesucristo se la pasó en Nazaret. Es importantísimo porque brincamos desde Jesús niño hasta Jesús adulto, y creo que es de justicia que nos fijemos, aunque sea unos minutos, en qué pasó en esos 30 años. 30 años de la vida del Hijo de Dios encarnado, la quiso vivir aquí, haciendo vida de familia y vida de trabajo. Mira, eso no fue simplemente tiempo perdido, no fue simplemente voy a ocupar el tiempo en algo hasta que llegue lo importante, no fue a ver en qué me entretengo, no. Caigamos en la cuenta de que esa vida de Cristo oculta en Nazaret, esos 30 años, fue vida de redención y fue vida de salvación. Jesucristo quiso estar ahí para darte a ti y a mí el ejemplo de que uno se puede santificar en la familia y en el trabajo. Dios nos salva también así, haciendo bien lo que cotidianamente tú y yo hacemos, dándonos ese ejemplo precioso. Mira, se levantaba puntual por la mañana, no con flojera, y se ponía a trabajar, y trabajo muy bien hecho. Y vida de familia, cuidando los detalles para hacer feliz a los que tenía en su casa. Entendamos esto porque es muy importante, porque tu vida y mi vida no se parece tanto quizá a la vida pública de Jesús con milagros, predicaciones. Tu vida y mi vida se parece mucho más a la vida oculta de Jesús en Nazaret. Y ahí te puedes santificar, y ahí le puedes dar gloria a Dios. Y esto es importantísimo, que lo sencillo y lo pequeño, si lo vives unido a Dios y para Él, entonces te acerca a Dios, te lleva al cielo y le da gloria. Imagínate cómo trabajaban Jesús y José. Dice un autor espiritual que cuando José se ponía el delantal de carpintero, lo hacía con la misma solemnidad con la que un sacerdote se pone sus vestiduras sagradas, porque sabe que le va a dar gloria a Dios con eso que hace.
Y también decía que cada golpe del martillo en el taller de José era un golpe en la cabeza de Satanás. Porque cuando uno hace el trabajo para Dios, por Cristo, con Él y en Él, ahí el cielo se te abre, ahí te santificas y ahí le das gloria a Dios y ahí salvas almas. Por favor, demos importancia a lo pequeño porque lo tiene. Cuando pones a Dios en lo pequeño, eso se hace inmenso. Santa Teresita del Niño Jesús decía, levantar un alfiler del suelo hecho por amor a Dios, salva almas. Salvas almas con lo cotidiano, en el trabajo de tu oficina, haciendo el quehacer en la casa, joven, estudiando. Ahí te santificas. Ahí sí quiso Jesús darte un buen ejemplo. Y no fue cualquier cosa, no fueron unos cuantos días, 30 años de sus 33, el 90% de su vida. Me parecía importante que al menos reflexionemos unos minutos en eso y que lo apliquemos a nuestra vida. Y en segundo lugar, algo acerca, claro que sí, de la fiesta de hoy del bautismo del Señor. Cristo va al Jordán, entra en las aguas del Jordán y se hace bautizar por Juan Bautista. Y en ese momento la voz del Padre, el Espíritu Santo que desciende, este es mi Hijo amado. ¿Por qué hizo Jesús eso? Lo hizo para manifestar públicamente que Él era el Mesías y el ungido de Dios e iniciar su vida pública. No se bautizó Jesús, creo que es lógico, porque necesitase purificarse de algún pecado. Claro que no. Es Dios, es inmaculado, no tiene ningún pecado, nada de que purificar, nada, ninguna mancha. ¿Sabes por qué Cristo descendió a las aguas del Jordán? Para tocar esas aguas e infundirles su poder y su gracia para que ahí iniciase el sacramento del bautismo para ti y para mí. Ese día quedó inaugurado el bautismo que a ti y a mí nos salva. Y por eso hoy es un día precioso para agradecerle a Dios el don de tu bautismo. Creo que no calibramos bien la grandeza y la importancia de este sacramento del bautismo. Te digo algo, ese día fue más importante que el día de tu nacimiento. ¿Recuerdas tu cumpleaños? Claro que sí. ¿Recuerdas el día que te bautizaron? Deberías. Ese día, y te lo aseguro, fue más importante que el día de tu nacimiento a la vida biológica. Ese día se te abrieron las puertas del cielo. Ese día se escribió tu nombre en el cielo. Ese día empezaste a ser hijo de Dios. Dios empezó a vivir en ti. Eres morada de la Trinidad desde ese bendito día. Tendríamos que comprarte un pastel. No simplemente el día de tu cumpleaños, sino el día de tu bautizo. Ese día sí es para celebrar, mira. Ese día sí es para celebrar. Ese día Dios sembró una semilla en ti, que es una semilla que tiene una fuerza increíble, impresionante. La semilla del bautismo, si la cuidas y si la cuido, te hace un santo, te hace un fiel reflejo de Cristo. Te hace un imitador, una imitación, un doble de Cristo. Por eso cuidemos el bautismo. Hermanos, el bautismo no fue un evento social. Hermanos, el bautismo no es un papel que tú tienes en tu casa que dice que aquel día te bautizaron en tal parroquia. El bautismo es una potencia. El bautismo es Cristo mismo queriendo extenderse, expandirse y vivir en ti para que llegues a decir un día, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive y soy un fiel reflejo de Cristo. Quien me ve a mí, ve a Jesús. Quien me escucha a mí, escucha a Jesús. Tengo los gestos de Jesús, tengo los ojos de Jesús, tengo el corazón de Jesús. Eso hace el bautismo cuando lo cuidas. Igual que una semilla. Si tú le pones el agua, la pones al sol, entonces crece, se hace preciosa, se hace grande, da frutos. Pero si no lo cuidas, el bautismo se apaga, el bautismo se duerme, el bautismo se muere. ¿Cuántos católicos hoy simplemente de nombre? Porque un día los bautizaron, pero ese bautismo se está apagando, se está muriendo. Que no sea en ti eso. Reaviva hoy el bautismo.
Dale gracias a Dios por tu bautismo. Actívalo porque tiene una fuerza que no te puedes imaginar. Eres otro Cristo en potencia. Claro que sí. Y si tienes hijos sin bautizar, por favor, date prisa. Y si tienes nietos sin bautizar, ora por ellos hasta que te duelan las rodillas. No les podemos negar eso. Que la Virgen Santísima nos regale hoy una conciencia preciosa de nuestra vocación, de nuestro bautismo, que nos haga fructificarlo, avivarlo, acrecentarlo, embellecerlo, para que seamos otros Cristos caminantes por este mundo y aprendamos a vivir como Cristo en Nazaret, sencillos, humildes, pero llenos de amor a Dios. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa, pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti. Queridos hermanos, a Jesús le causa tristeza nuestro desinterés. Ver que su palabra y su presencia nos deja muchas veces indiferentes, fríos, nos da igual, casi no nos llama la atención las cosas de Dios. Sí se acercan algunos, pero a veces no sé si con gusto o por costumbre o por inercia, y a veces con prisa. Y a Jesús se le rompe el corazón. Y no puede dejar Jesús de compararse, claro, viendo cómo ponemos mucho interés, eso sí, en otras cosas, viendo cómo nos dejamos la vida y el corazón en pasatiempos, entretenimientos, en criaturas, y ahí gastamos el tiempo con gusto, y ahí ponemos el corazón con gusto, y sin embargo en Él. Y se pregunta Cristo: ¿por qué a mí no me hacen caso? Y se pregunta Cristo: ¿qué más tengo que hacer para llamar su atención? Para tocar sus corazones, yo que soy la felicidad de su vida. En este Evangelio Jesús, ante los que lo escuchan, se compara con dos personajes, Salomón y Jonás, dos personajes bíblicos que en sus tiempos llamaron la atención, despertaron el interés de los que los escuchaban. Salomón, lleno de sabiduría, conocimiento, don de consejo, fue tan famoso que la reina del sur recorrió 2.500 kilómetros atravesando desiertos, 3 meses de ida, 3 meses de regreso, para escuchar una palabra de sabiduría de Dios salida de la boca de ese hombre. Y Jonás, un profeta que pasó a la historia por lograr la conversión de Nínive, un profeta mediocre, un profeta que se resistió muchísimo a la misión, pero al final la cumplió con desgana. Y predicó con palabras de advertencia y de amenaza, se convirtieron. Y Jesús dice: a ver, esa reina caminó 2.500 kilómetros para escuchar una palabra, y ustedes me tienen aquí con ustedes y no me hacen caso. Y los de Nínive se convirtieron escuchando una predicación llena de amenazas y advertencias, y yo que les predico palabras de vida y con amor, y nadie se convierte. ¿Qué más tengo que hacer? Y Jesús es no me cabe en la cabeza, no lo entiendo, no lo comprendo, ¿qué les pasa? Es como si ponemos aquí afuera de la iglesia 2 pianistas, el mejor pianista del mundo, y a unos metros un niño que no sabe ni lo que es un piano, dando manotazos a las teclas. Y la gente, no sé por qué, se amontona alrededor del niño para ver ese desastre de música que está saliendo de ahí. Y el mejor pianista del mundo estaría diciendo: ¿qué les pasa? No lo entiendo, no me lo puedo explicar.
O si, por ejemplo, te pongo un vaso de agua limpia, pura, de manantial, cristalina, y al otro lado otro vaso llena de agua de charco, sucia, con animalitos flotando, y vas tú y agarras el vaso de agua sucia y te lo tomas. Yo diría, ¿qué le pasa? ¿No entiende? ¿No ve? ¿No me lo explico? A nosotros nos cae más directo este reclamo de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque los que lo escuchaban en su tiempo no tenían todos los datos. No sabían que realmente era el Hijo de Dios, pero tú y yo sí lo sabemos ya. Ya sabemos que Cristo es el Hijo de Dios. Resucitó. Sabemos que todas sus palabras son verdad, sus promesas son verdad. Sabemos por revelación que en Él está la vida, la gracia, la bendición, la paz, la vida eterna. ¿Y por qué le dedicamos tan poco tiempo? ¿Y por qué nos causa tanto desinterés? Y sin embargo lo de fuera, ahí sí desgastamos el corazón, la vida y el tiempo con mucho gusto. Es un no me lo explico de Jesús. No lo puedo entender. ¿Qué les pasa? ¿Por qué tanto desinterés? ¿Por qué me abandonan a mí? ¿Por qué no vienen a mí? Y Jesús dice, a ver, si yo soy la sabiduría y el conocimiento infinito, ¿por qué se andan llenando la cabeza con información que no sirve? Con lecturas de cualquier tipo, con noticias vacías, con videos sin sentido. ¿Cuántos videos sin sentido te tragas al día? Y Él es el conocimiento y la sabiduría infinita. Y de Jesús no lo entiendo. Dice, no entiendo, si yo soy el amor infinito, ¿por qué andan mendigando cariño de una criatura en otra? No lo entiendo, si yo estoy aquí para Él, con el amor infinito. Y dice Jesús, no entiendo, si yo soy el Todopoderoso. Y andan buscando protección en energías, en cuarzos, en horóscopos, en adivinos. No me cabe en la cabeza. Aplica muy bien esta frase de Jeremías 2:13. 2 pecados ha cometido mi pueblo. El primero, me abandonaron a mí, que soy la fuente del agua viva. Y el segundo, se hicieron cisternas agrietadas que no retienen el agua. Sí, hermanos, hemos abandonado el manantial del agua viva y estamos bebiendo agua de charco. Agua de charco. Y aquí está Jesús en la Eucaristía. Me gusta llamarlo, ¿sabes cómo? El manantial del agua viva que se está muriendo de sed. Aquí está. El manantial del agua viva que se está muriendo de sed. Imagínate cuántas horas aquí Jesús solitario. Y sin embargo, allá afuera, centros comerciales llenos, redes sociales atascadas y pantallas encendidas hasta altas horas de la madrugada. Y aquí Jesús solo, siempre solo, tantas veces solo. ¿Qué nos pasa? Quiero entender que no le conocemos. Quiero entender que muchos católicos resulta que aún no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Quiero creer eso, porque no me explico el abandono. No me lo explico. Por eso yo quiero desgastar mi vida anunciándolo, para que la gente lo pueda conocer. Y tú deberías gastar tu vida, tú que lo conoces, anunciándolo, para que la gente venga aquí, al manantial del agua de la vida, y no ande bebiendo agua de charco allá afuera. Yo te propongo algo, una tarea. Cada día, antes de irte a dormir, agarra tu teléfono, vete a configuración o ajustes, la ruedita esa, te vas a batería y miras ahí donde pone horas de pantalla activa. Haz eso cada noche y vas a ver ahí 5, 6, 7 horas. Y después vas a pensar cuántos minutos de tu día le dedicaste a Dios. Simplemente que tengas el dato, ¿Cuánto estuviste delante de una pantalla? ¿Y cuánto tiempo le dedicaste a Dios? Y piensa, ¿cuánto tiempo le dedico a la diversión? ¿Y cuánto tiempo le dedico a lo que me da salvación? Y si puedes, también otra propuesta que te hago durante Cuaresma, durante toda tu vida, la verdad, visita un sagrario todos los días.
Visita un sagrario todo, aunque sea un minuto, mira, aunque sea un minuto. Pero entra en una iglesia, posiblemente la encuentres vacía, y dile a Jesús en la Eucaristía: me interesas, me interesas. Eres importante para mí. Aunque solo sea un minuto, aquí vengo a estar contigo, a mirarte y a dejarme mirar por ti. Que la Virgen María nos ayude, como ella, a que Dios sea lo más importante de nuestra vida, el centro de nuestra vida. Que no lo olvidemos, que no lo despreciemos. Tú que lo conoces, por favor, despierta tu interés. Despierta tu interés. Que lo de Cristo, que lo de Dios, que su palabra y que su presencia sea lo que más te interese en tu día y en tu vida. Que así sea.